Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Pues hoy estamos saliendo, no puntualmente, ¿no? Nos hemos pasado un poquito del tiempo. Agradecemos a Lilibet y a Oscar que han estado en esa programación tan especial en las mañanas a través de Buen Día TV. Y bueno, ellos se han extendido un poquito con la cocina, pero tenían que terminar lo que estaban haciendo, esos potajes tan sabrosos que prepara Oscar. Le enviamos un saludo también, igual a Lilibet. Bueno, ya estamos hoy día viernes, nos estamos ya compenetrando en el fin de semana, estamos ingresando ya al fin de semana y se va poniendo el día también alegre, se va poniendo, vamos cambiando de ánimo, vamos preparándonos para este día viernes y en familia poder disfrutar estos días tan importantes que se vienen, ¿no? El fin de semana. Yo, como cada día, estoy enviando un saludo a ustedes y entregándoles todo mi afecto y mi gratitud por permitirnos llegar hasta sus hogares, porque nos dan la confianza de cruzar el umbral de la casa e ingresar a la intimidad de su hogar y compartir con ustedes este momento, este espacio, a través de el canal de la ciudad, el canal 2, Telecuenca, que mantiene una programación dirigida a todas las audiencias, a todos los públicos, una programación familiar. Hoy, como todos los días, cuento con un queridísimo amigo, a quien admiro mucho y a quien le tengo mucho afecto por toda su gestión que ha realizado, por ese esfuerzo que diariamente lo hace, y porque ha tomado retos, y los retos que los ha tomado los ha sabido sacar adelante. Pues estoy hablando de Jaime Astudillo, ¿no? Jaime Astudillo fue rector de la Universidad de Cuenca. Él ha estado también empeñado en muchos temas políticos y hoy lidera el movimiento Contigo. Está entonces preparando todo un proceso y todo un proyecto que sin duda va a tener mucha participación en el proceso que se viene. Ya estamos a puertas del proceso electoral. Estamos en septiembre, hoy ya 21, vamos acercándonos al final de mes. Y febrero, marzo ya las elecciones, así es que nos falta poco y estamos a tiempo de poder pensar en los temas que se vienen para este nuevo proceso electoral. Nos acompaña también Daniel Redroban. Un saludo, Daniel, gracias por acompañarnos. Es parte de nuestro público invitado el día de hoy, así es que más bien les invitamos a buscar un asientito, tomar asiento. Y también a Andrés Cabrera, ¿no? Un saludo, Andrés, gracias por acompañarnos. Han venido junto con Jaime y dicen, nosotros estamos siempre con Jaime a todo lado, ¿no? En las buenas y en las malas. Somos ese equipo que participamos en todo. Pues damos la bienvenida a Jaime Astudillo. Bienvenido, Jaime, gracias por hacernos el homenaje de acompañarnos el día de hoy. Mi querido Patricio, muchas gracias por esta invitación que me permite regresar al mucho tiempo a este medio de comunicación tan importante que es parte de la tradición cultural de nuestra ciudad, de nuestra Cuenca. Y gracias, la amistad, el respeto y la admiración es compartida. Muchísimas gracias. Tenemos una amistad de hace mucho tiempo. Así es. Y me alegro mucho poder compartir contigo este espacio, que siempre es grato. Yo lo veo regularmente y tengo la mejor simpatía por el gran trabajo comunicacional que tú realizas. Muchísimas gracias, qué bondadoso. Bueno, dicen, gracias a Dios es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen, ¿no? Sí. Pero igual no va a salir a ningún lado y el cuerpo también sabe que no va a salir a ningún lado. No, yo sé. Pero estamos a las órdenes, Patricia. Muchísimas gracias por sus palabras tan bondadosas y llenas de cariño. Las recibo con mucho afecto porque sé que viene de un corazón sincero, de una persona noble y sobre todo llena de tantas virtudes y bondad. Muchas gracias. Pues nosotros estamos hoy muy halagados con esta visita de Jaime. Bueno, Jaime se ha destacado mucho en sus tareas profesionales. Debutó, yo diría, en el mundo, en el ambiente público, en su rectoría en la Universidad de Cuenca, y quizás ese fue el espacio que nos permitió conocerle un poco más a Jaime Astudillo. Pero vamos un poquito más atrás, vamos a consultarle a Jaime, bueno, ¿quién es Jaime Astudillo, no? ¿Cómo fueron sus inicios en la escuela, en el colegio? ¿Cómo fue esa actividad inicial de este importante personaje, esa personalidad de nuestra ciudad? Bueno, yo soy una persona sencilla, común y corriente, como todos,
Tuve una infancia, yo diría, feliz, afortunadamente. Tengo los mejores recuerdos, una niñez vinculada pues con muchos amigos. Siempre ha sido esto un signo de quizás de mi personalidad, ser extrovertido y tener muchos amigos, la verdad, cosechar muchos amigos, ¿no? Estuve en una escuela privada que entonces en Cuenca era importante, era la Pío XII. Luego fui al Colegio Nacional Benigno Malo. Es benignista. Benignista, ese es un sello que no se pierde nunca. No, pues eso identifica. Es una marca de identidad, claro, que realmente es importante porque realmente ha sido uno de los colegios más emblemáticos y significativos de Cuenca. Con mucha ¿no? tradición. Mucha tradición, desde luego. Entonces, ser benignista, ser parte de esa entidad que en realidad es un símbolo de la ciudad, realmente es muy importante. Así es una identidad. Sí, yo mantengo esa fidelidad a mi colegio en todo momento, ¿no? Y siempre estoy vinculado con los procesos que están relacionados con él. Estamos, por ejemplo, en un proyecto de remodelación del Colegio Nacional Benigno Malo y lateralmente hemos estado impulsando ese proyecto porque es interesante, es una remodelación integral de ese edificio, que es un edificio que pertenece a la tradición arquitectónica de Cuenca, la arquitectura francesa, y en realidad es muy grato el vivir ese momento de recuperación del espacio, ¿no? De ese espacio que fue tan amable siempre para la ciudad. Entonces estamos en eso, estoy vinculado siempre a la actividad deportiva que realiza el Benigno, y en todo tipo de evento se me invita y yo voy con mucho agrado, porque es parte de la identidad, ¿no? He visto un poco en bicicleta también a usted. Ah, sí, ¿no? Yo soy un ciclista urbano que practica el ciclismo, el paseo urbano con bicicleta. Sí, bueno, en realidad yo he querido ir un poquito más allá del paseo urbano, que en realidad es la actividad usual que se practica en Cuenca, ¿no? La verdad es que hay muchísimos ciclistas que utilizan la bicicleta con fines recreativos en la ciudad. Yo decía, he querido ir un poquito más allá, tratando de movilizarme cotidianamente en bicicleta en la ciudad. Es decir, convirtiéndola ya no solamente en un medio de recreación, sino en un medio de movilización. Y creo que eso deberíamos hacer mucho más seguido. El día de hoy, precisamente, hay un colectivo de personas que trabajan en el tema de cambiar la ciudad, que están proponiendo que el día de hoy todos procuremos salir en bicicleta en vez de usar el vehículo motorizado. Me parece una buena iniciativa. Como yo tenía que venir temprano acá y estoy un poco lejos, tuve que venir en mi vehículo, pero cada vez que puedo utilizo la bicicleta, ¿no? Siempre hay un riesgo, y ese es un tema que es complicado. No hay una cultura de respeto al ciclista. De hecho, tampoco hay una cultura de autorrespeto entre los actores de la movilidad urbana, que son los peatones, los ciclistas y obviamente los conductores de vehículos motorizados. He propugnado desde hace mucho tiempo una movilidad basada en la convivencia armónica y pacífica entre estos tres actores fundamentales, y ojalá algún rato se dé. Hay que construir, yo creo, un sistema que haga posible que esto suceda, y yo creo que el sistema es implantar la bicicleta pública en Cuenca. Es decir, convertir efectivamente a la bicicleta en un medio de movilización, igual que es el vehículo motorizado o que es el caminar en la ciudad. Paulatinamente yo creo que eso se irá consiguiendo. Se ha anunciado ahora en estos días que se va a aplicar este sistema de bicicleta pública. Sí, se ha hecho un lanzamiento, pero hay que esperar los resultados, porque igual se hizo con las ciclovías, ¿no? Se abrieron ciclovías pensando que eso iba a dinamizar el uso de la bicicleta en Cuenca y no resultó así. Es que yo le veo un problema ahí a la ciclovía, porque arranca en un determinado lugar y se trunca en el momento menos pensado. No hay un circuito. Y no hay esa continuidad. Y seguimos todavía metiendo en la misma vía un camión, un bus, un vehículo liviano, una moto y una bicicleta. Y eso realmente es
una falta de igualdad en las condiciones que cada uno se mueve, difícil, que tiene exacto. mucho que perder el ciclista cuando se avienta y se aventura a entrar en una vía en donde están todos los otros vehículos que además Hay un no grado de respetan, peligro, ¿no? sí, hay un grado de peligro muy, muy fuerte. Yo he usado bicicleta en la ciudad con bastante intensidad y a veces he ido, obviamente, cuando uno requiere estar con terno, con traje, ¿no? He ido en bicicleta sin problemas. He notado la gran facilidad que uno tiene para movilizarse, por ejemplo, en el centro histórico. En bicicleta es mucho mejor que usar un vehículo motorizado por temas de estacionamiento y de circulación misma. Sin embargo, el riesgo es alto, ¿no? Entonces hay que crear las condiciones de seguridad, ciclovías que, como tú muy bien dices, conecten puntos neurálgicos de la ciudad, si no, no tiene sentido. Más bien se constituyen un obstáculo en algún caso, ¿no? Y desprestigian esta movilidad alterna que yo creo que es importante en ciudades del mundo tan trascendentes como México DF, que es una de las ciudades más pobladas del mundo. El sistema de bicicleta pública da resultado y el uso de la bicicleta. Entonces, ¿por qué no en Cuenca, que es una ciudad tan fácil de acoger este tipo de iniciativas, ¿no? Yo creo que ese tema hay que irlo trabajando paulatinamente hasta lograr que la bicicleta no sustituya nada, porque no hay que crear, digamos, anticuerpos, ¿no? Los vehículos motorizados son esenciales en la ciudad, pero sí es necesario crear opciones alternas que hagan más humana la movilidad en nuestra Cuenca, que de por sí es una ciudad a escala humana todavía, ¿no? Entonces ese es un poco el tema Claro, y todo mi esto de visión la sobre bicicleta la- sale sí. porque nos cuenta usted de que está apoyando en el Colegio Benigno Malo todo este proceso de remodelación. Sí. Y estoy seguro que esto va a salir muy bien porque en todo en lo que usted se compromete a trabajar, a apoyar, pues lo sabe sacar adelante. Bueno, son Gracias proyectos por su interesantes y hablar de ese edificio, el Benigno Malo, pues es hablar de mucha historia, es hablar de identidad de la ciudad, es hablar de toda una tradición, de toda una cultura. Bueno, ¿cuánta gente no ha formado el Benigno Malo? Sí. Y bueno, exalumnos del Benigno Malo han desarrollado actividades políticas, comerciales, industriales, siempre llevando adelante también y sacando adelante esas iniciativas que han tenido, ¿no? Siempre han hecho quedar bien a la ciudad, al país, al mundo, sobre esas actividades en las que han cumplido. Eso es importante. Yo creo que es importante. Bueno, hay varios colegios muy importantes en Cuenca, pero sin duda el Benigno tiene yo diría, ese matiz especial que siempre recalcamos de haber sido parte de la tradición cultural de Cuenca, y por eso le llevamos siempre en el corazón, como se dice, ¿no? Entonces, es una institución respetable, sin duda. Entonces, luego de su formación en el Colegio Benigno Malo, va hacia la universidad. Hacia la universidad. Bueno, yo siempre digo, he tenido dos amores y dos pasiones intensas, ¿no? Que, como todo amor, tienen sus aristas, ¿no? Amores intensos siempre tienen Sus aristas, momentos, ¿no? claro. Tienen, sí. Pero la verdad es que han sido amores muy intensos. El uno es la universidad y el otro la ciudad de Cuenca, sí. La universidad es un espacio muy grato, es un espacio abierto donde yo siempre he dicho, es posible hacer casi todo, ¿no? O casi todo es posible que suceda, ¿no? Y bueno, eso es una aseveración muy optimista, la verdad es que no es tan así, hay limitaciones, pero la verdad, al ser un espacio libre de realización humana, hay como crear, ¿no? Y eso fue lo que más me atrajo en la universidad. Estuve vinculado a ella desde muy temprano como estudiante, fui dirigente estudiantil, fui presidente de la Acción Escuela de Derecho, recuerdo, y ahí inició mi vida en la dirección estudiantil. Luego fui empleado de la universidad, fui bibliotecario, que es realmente una Empezó así. de las actividades, claro, de las actividades yo diría más nobles, porque eso me ponía en contacto además con un mundo que estaba por conocer, el mundo de los libros, de la información, ¿no? Entonces fui bibliotecario de la Biblioteca Juan Bautista Vázquez,
Luego fui profesor de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la universidad, y luego fui también decano de la facultad durante 2 periodos, y bueno, continué mi vida en la dirección y en la administración universitaria con mucho entusiasmo, realmente con una pasión que creo que siempre ha sido grata, y me ha dado como resultado pues el vivir una experiencia sin igual. O sea, creo que la mejor etapa de mi vida fue aquella que dediqué a la universidad por entero, y más aún cuando asumí el vicerrectorado de la universidad. Fui 5 años vicerrector y luego 12 años rector de la universidad. Entonces prácticamente ha sido una vida dedicada al tema de la educación y el desarrollo de la institución universitaria, ¿no? Y ha sido, insisto, creo que la mejor etapa de mi vida. Tuve la suerte de afrontar un tema muy difícil, que era la transformación cualitativa de la Universidad de Cuenca, en una época difícil, porque creo que vivimos en la época que me tocó administrar la universidad 5 gobiernos consecutivos, había mucha inestabilidad política en el Ecuador. Me correspondió administrar desde comienzos del nuevo milenio, desde el año 2000 hasta el año 2010, en el caso del rectorado, y fue una época conflictiva, ¿no? Una época donde no solamente faltaba dinero, porque no había asignaciones presupuestarias para la universidad suficientes, hasta problemas de carácter político, de relación del mundo académico con el mundo, con la administración del Estado en sí mismo, ¿no? En la última época, para poner un ejemplo, un ejercicio vertical de la autoridad demasiado fuerte del gobierno que feneció, el gobierno de Rafael Correa, nos ocasionó problemas muy serios, ¿no? Porque se limitó esencialmente a la capacidad de decisión que en el ámbito incluso académico debía tener la universidad. Es decir, la famosa autonomía universitaria, que es un puntal sin duda importante para que la universidad pueda vivir, se limitó esencialmente, ¿no? Entonces, bueno, fue una etapa muy difícil, pero logramos en esa misma etapa conflictiva el realizar un proceso de transformación integral de la Universidad de Cuenca. Se convirtió en esa época en la mejor universidad del Ecuador. Y eso fue un orgullo para todos, ¿no? No fue una tarea individual, fue colectiva, porque toda la ciudad participó en ese proceso. Yo siempre he dicho que una de las ciudades más universitarias del mundo y del Ecuador, desde luego, es la ciudad de Cuenca, ¿no? Porque la vida universitaria es parte del alma de Cuenca, ¿no? Y viceversa, en la universidad el alma de Cuenca vive también con mucha intensidad. Entonces yo creo que fue una tarea colectiva. Fue muy interesante esa etapa, y esa fue una de las pasiones, yo diría, vividas con mucha fuerza, ¿no? Bueno, aparte de esta cualitatividad que se implementó, ¿cuál cree que fue ese proyecto que demandó mayor esfuerzo de usted, del que usted se siente orgulloso que pudo hacer al frente de la universidad? Bueno, es difícil escoger siempre, ¿no? Porque fueron tantas tareas, tantos temas importantes, pero quizás el hecho de recuperar la libertad en la universidad, yo creo que es un tema importante. La libertad de pensamiento. Lamentablemente, en una época, muchas fuerzas políticas querían convertir a la universidad en un instrumento de sus ideologías. Y eso no era aceptable en una universidad, que más que una universidad es una diversidad, debe ser una diversidad. Entonces, en realidad, la defensa de la diversidad de pensamiento fue uno de los temas esenciales. No fácil de lograr, fue muy difícil porque nos creó muchos conflictos, yo diría mucha resistencia inclusive de parte de estos grupos de poder que en realidad querían convertir, insisto, a la universidad implantar una forma de pensar única, por ejemplo, en la universidad. Yo creo que rescatamos la diversidad. Y el proyecto que le demandó mayor esfuerzo, ese que no salía y no salía,
Y que le quitaba el sueño. Bueno, hay muchos, pero uno de ellos fue el hecho de que la universidad propusiera a la ciudad un proyecto de transformación de la ciudad. Ese fue uno de los temas muy difíciles de lograr, que es una asignatura pendiente todavía para mí, por eso sigo un poco en este tema, la necesidad de que desde el mundo universitario haya una propuesta de transformación de la ciudad, sabiendo que hay problemas en Cuenca que son muy difíciles, muy complejos, que no están resueltos y que realmente hay que aportar, es nuestra obligación aportar a que se resuelvan. Y no solamente resolver problemas, porque eso tiene un sentido muy pragmático quizá, ¿no? Yo diría recuperar el derecho de soñar una ciudad diferente, una ciudad en la que los cuencanos y cuencanas podamos aspirar a ser felices, que es al fin y al cabo la aspiración humana más importante y la más difícil de lograr quizá, que es el alcanzar esta noción de la felicidad que es múltiple. Cada quien tiene su propia noción de lo que es la felicidad, pero que nosotros hemos tratado de sintetizar en la frase de que significa mejorar la calidad de vida humana en armonía con la naturaleza, ¿no? Ese fue el lema incluso en la propia universidad, de esa búsqueda de la felicidad que también en la institución nos planteamos, ¿no? O sea, mejorar la calidad de vida humana al punto de sentirnos felices, pero siempre en armonía con la naturaleza. Entonces también recuperar nuestra capacidad de soñar, que yo creo que se ha olvidado mucho, ¿no? Nos hacen pensar solamente en lo estrictamente posible, en las necesidades, por ejemplo, agua potable y alcantarillado, que es lo básico. Por ejemplo, en la acción municipal, ofrecer eso yo creo que es una cuestión sin sentido, porque no debería ser una oferta, ¿no? Debería más bien ofertarse otro tipo de circunstancias que hacen que el ser humano viva integralmente. El problema es que hay ciudades que todavía padecen de eso. Durán, que está aquí tan cerca, sí, sí. Y Cuenca mismo, que dice que con 2 horas de agua llenan la cisterna y eso es suficiente, terrible, ¿no? Eso es terrible. O sea, satisfacción de las necesidades básicas, elementales. Como que nosotros nos hemos acostumbrado a tener ya un buen alcantarillado, una buena agua potable, una buena energía eléctrica. Exacto. Y no sentimos lo que otras ciudades están padeciendo, lo que otras zonas aquí en el país, muy cerca, están viviendo, ¿no? Bueno, es verdad, y el tema es que tampoco en Cuenca está resuelto el tema, ¿no? Así es. Sino yo decía, por ejemplo, en una oferta de cambio de la situación de Cuenca, priorizar la atención de esas necesidades básicas no debería ser el eje fundamental, porque eso es una obligación elemental. Pero hay comunidades que no tienen alcantarillado muy amplios, en el caso de Cuenca, y en su zona de expansión, de la expansión urbana, por ejemplo, no tienen servicios básicos, ¿no? Y son deficitarios. Entonces hay que atender esas necesidades, sin duda, pero hay que pensar también en otras necesidades. Por ejemplo, el tema de la necesidad del ocio, que es un tema que es parte de la necesidad humana básica de vivir cotidianamente bien. El tema de los valores, que es un tema que hay que recuperar incesantemente y urgentemente en Cuenca. Hemos perdido muchos valores. Por ejemplo, hemos perdido el valor de la vida misma, ¿no? Que es un tema tan complejo. Hay que volver a tratar ese tema y plantear proyectos y programas que se destinen a recuperar ese sentido de vivir con ética, con valores esenciales. El tema de atender necesidades humanas que son urgentes. Por ejemplo, el tema de la drogadicción y las adicciones no es un tema del cual se preocupa la administración municipal, por ejemplo. Y debería ser un tema esencial, porque eso implica un drama familiar muy trascendente, que en el caso de Cuenca es muy amplio. Las estadísticas nos indican que es muy preocupante el tema de las adicciones en general. Entonces son temas que realmente requieren una acción colectiva de la comunidad para corregirlos, ¿no? Bueno, Jaime, me está desordenando la entrevista. Porque bueno, disculpa Patricio.
estábamos conversando un poco de su actividad en la universidad. Ya, Y bueno, y el tiempo, bueno, y me habló algo interesante, ¿no? Del tiempo libre, cómo debemos utilizarlo, qué debemos hacer también allí. Bueno, ¿y qué hace en su tiempo libre, Jaime? Ya, bueno, yo me contagié del ambiente espontáneo y lindo que hay en esta entrevista. Le agradezco, por eso es que, le agradezco. Por eso Perdóneme, más bien ser he creado un poco molestoso. de desorden. Pero bueno, mi actividad está ligada no mucho con el descanso. Yo tengo lo que podía alguien decir un defecto, pero yo creo que siempre es una virtud, ¿no? Que es la hiperactividad. O sea, no puedo estar quieto mucho tiempo, ese es un problema. Entonces estoy siempre activo, ¿no? Pero realmente tengo una actividad familiar bastante intensa. Tengo nietos que atender y me dedico a ellos y a toda mi familia, en realidad, cuando puedo, y es muy, muy seguido. Pero además de eso hago deporte, ¿no? O sea, tengo dos deportes que me entusiasman, que son el básquetbol por un lado, y por otro la bicicleta que sigo. ¿Y cómo le gusta jugar en el practicando. básquet? ¿Adelante, atrás? Bueno, ¿Armando? Yo juego, bueno, antes tenía yo quizás un rol más protagónico en el equipo en el que jugaba, porque me ponían adelante. Ahora estoy un poco más a la defensiva, ¿no? Pero es solamente por un asunto, entiendo, de edad. A la defensiva solo en el básquet, ¿no? Solo en el Además básquet, hay que sí, estar sí, sí. siempre Sí. preparado. Claro, el tema es que yo siempre juego con un equipo de chicos muy jóvenes. Entonces, claro, eso para mí es un reto, es un incentivo. Pero claro, ya no me ubican en los papeles estelares en los que tenía antes, porque era un buen encestador. Ahora estoy un poco más en la defensa. Pero bueno, el tema es practicar el deporte, y eso es importante. La distracción, ¿no? Una distracción sana. Me gusta viajar, esa es una actividad que realmente valoro mucho, ¿no? Porque viajar lejos mejor, viajar cerca igual, o sea, es importante, ¿no? El tema es cambiar de ambiente, ver que los paisajes siempre están variando, no solo en función del clima, sino de la propia acción humana, ¿no? A veces uno ve cambios que han sucedido en poco tiempo, y realmente es bien importante eso. Me gusta el contacto con la naturaleza, entonces usualmente estoy en el campo. De hecho, vivo en el campo, y eso es una maravilla, porque tengo mi propio jardín, ese es parte de mi hobby. Me gustan mucho las plantas, las flores, cultivo orquídeas, etcétera, ¿no? Es decir, tengo una vida bastante activa, y también tengo una vida profesional activa. Sigo vinculado con la educación, a pesar de que ya dejé la universidad. Salí de la Universidad de Cuenca y estoy dedicado ahora a un proyecto de formación online, que es un reto nuevo, ¿no? Lo virtual, dedica un poco a la educación virtual. Sí. Entonces, que realmente es lo que viene, es lo que está ya aquí en la puerta de la esquina, ¿no? Y genera una cantidad de problemas que hay que resolver, de desafíos, ¿no? Entonces, tengo una pequeña empresa privada, personal, que está dedicada a la formación virtual de profesionales. Entonces, ahora mismo estoy en un programa de educación continua virtual para abogados. Hemos dictado 2 cursos, lo digo así muy rápidamente para que se vea en qué ondas estamos moviéndonos. El uno fue un curso sobre el COGEP con el auspicio de la Universidad de Cuenca, el otro un curso para notarios con el auspicio de la Universidad de la SUAY. Entonces seguimos en esa línea, ¿no? Hoy veo que actividad. Hay mucha demanda por el tema de peritajes Sí. forenses y demás. Veo que hay una demanda fuerte de esos espacios, ¿no? Entonces, como que también hay que apoyar por allí. Desde luego, en el mundo de los abogados, bueno, hay yo diría un espacio profesional muy amplio en el Ecuador. Son muchos profesionales que existen en este país. En el caso de los abogados, para citar un ejemplo, hay cerca de 60.000 abogados en el Ecuador, y obviamente todos ellos con múltiples necesidades, ¿no?
Entonces este tema del peritaje, el tema bueno, todos los campos. Las actualizaciones constantes. Ahora mismo estamos preparando las leyes se cambian cada momento. Exacto, uno sobre el Código Orgánico Administrativo, estamos preparando un curso, el tema de la conciliación y el arbitraje, que es otro tema importante, etcétera, ¿no? Entonces realmente es un poco ilimitado, pero lo interesante es que hay un desafío ahí. Y eso es lo que me motiva a estar participando, yo diría, en un proceso que no es fácil, pero que implica actividad, que implica retos, ¿no? Ese es el tema. Yo le quiero pedir un permiso, mi querido Jaime. Sí, Patricia. Bueno, yo me he encantado aquí conversando con Jaime y nos hemos pasado un poquito de tiempo de hacer una pausa. Le quiero pedir ese permiso para salir a hacer una pausa y ustedes, queridos amigos, también que nos acompañen luego de estos mensajes que necesitamos compartidos con ustedes, porque estamos conversando con Jaime Astudillo, este gran profesional, este talentoso amigo que hoy nos visita y que nos está comentando parte de su vida, ¿no? de lo que ha sido su transitoria, su trayectoria en la Universidad Estatal de Cuenca, y que hoy está planteando retos y proyectos sin duda importantes para la ciudad de Cuenca. Al volver, quisiéramos hacer ya un análisis de cómo ve la ciudad de Cuenca, cuáles ve los problemas que se tienen, cómo es él como un administrador, comparte con la gente, qué nivel de decisiones da al resto de personas, cuántas veces ha acogido sugerencias de las personas que le han compartido con él. Bueno, de estos y otros temas vamos a estar conversando al volver. Ya venimos, queridos amigos, no se vayan, ¿no? No nos vayan a dejar solos, estamos aquí con Jaime. Mi saludo fraterno, renovado para los estudiantes, los docentes y los trabajadores de la Universidad Católica de Cuenca. Que este año lectivo sea de cambio, de propuestas, de innovación, de transformación constante, de servicio a la comunidad. Incorpórate al mundo de la Universidad Católica de Cuenca. Selecciona tu profesión entre 23 carreras de la oferta académica. 5 décadas formando profesionales al servicio de la sociedad, con docentes con maestría y PhD. Aulas y laboratorios equipados en nuestra matriz Cuenca y en sus sedes y extensiones, para cumplir con los objetivos y la misión institucional. Universidad Católica de Cuenca. Me miro aquí, Telecuenca, el canal de la ciudad. Equipos de última tecnología, infraestructura de primera y profesionales con sólida formación académica y vasta experiencia son las características de la Clínica de Especialidades Odontológicas de la Universidad Católica de Cuenca. Los diagnósticos y tratamientos que brinda a la ciudadanía son a bajo costo. Visítenos en la Avenida de las Américas y Tarqui en horarios de 8 a 18 horas de lunes a viernes. Cuide
Cuide su salud con los profesionales. Adquiera todos sus medicamentos en Farmacia San Cayetano, con una amplia gama de medicinas y tratamientos genéricos, además de nuestra línea de cuidado dermatológico. Reciba la mejor atención en nuestro moderno local, ubicado en la Pío Bravo 256 y Manuel Vega. Teléfono 2822-541. Farmacia San Cayetano, su mejor opción en salud. Ya estamos de regreso, queridos amigos, gracias por acompañarnos, ¿no? Les invito también a visitar nuestras redes sociales y ponernos sus comentarios, sus sugerencias y su opinión a través de Facebook en la cuenta Telecuenca TV, a través de Twitter en la cuenta @Telecuenca y en nuestra página web nos pueden ver en telecuenca.es. Ese le da un link directo al live stream y tenemos la señal en todo el territorio nacional, así es que acompáñenos, ¿no? No nos abandonen cuando salen de la ciudad, porque ya estamos ofreciendo esa posibilidad de que les acompañemos también nosotros en su viaje, en su descanso, en las actividades que tengan que realizar. Y nosotros con mucho gusto estamos haciendo toda esta tarea comunicacional con todo el equipo del canal de la ciudad de Telecuenca, ¿no? Un esfuerzo de la Universidad Católica de Cuenca para la ciudadanía, para la colectividad, a la que sirve este canal que se encuentra ya 52 años en el aire de forma ininterrumpida. En diciembre estamos cumpliendo esos 52 años y es una historia realmente importante, parte de la ciudad. Como decía Jaime, es una identidad también de la ciudad de Cuenca, y gracias por esas palabras. Bueno, yo estoy compartiendo este espacio con Jaime Astudillo y también está aquí con nosotros, nos acompañan Daniel Redrován y Andrés Cabrera, a quienes les enviamos un saludo especial, ¿no? Gracias por acompañarnos, bienvenidos son ustedes, esta es su casa. Y espero que hagan de este espacio su casa también. Gracias. Y que vengan con confianza las veces que sean necesarias. Porque siempre contar con una opinión tan informada, con un criterio tan culto, pues es muy válido, ¿no? Una persona con tanta cultura es importante conocerla. Y hoy estamos conociendo un poco más, quizás ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero un poquito más a Jaime Astudillo, ¿no? Esta personalidad, este amigo a quien admiro y le tengo tanto afecto, y que hoy nos está conversando de estos temas de la ciudad. Ahora queríamos decirle un poquito, se nos había quedado algo de qué es lo que quedó como tema pendiente en su tarea de la universidad, que tal vez lo tiene pendiente y quisiera conversar. Sí, yo decía que había una asignatura pendiente que no se concretó en su totalidad, ¿no? Pero era la necesidad de que la universidad se proyecte hacia la ciudad, ¿no? Lamentablemente en los últimos tiempos hemos constatado que la universidad tiende a introvertirse nuevamente, ¿no? Y eso fue en gran parte la orientación que imprimió el gobierno anterior, ¿no? Llenar largos informes, interminables informes, evaluaciones internas, etcétera, que no llevaban mucho a nada, hizo que la universidad perdiera en gran parte esa vinculación con su mundo externo, ¿no? Que para nosotros es lo más importante, porque la universidad vive en una ciudad que necesita tantos cambios y tantas ideas que le ayuden a desarrollarse, que lo peor que puede hacer es encerrarse en sí misma. Entonces, en nuestra época, procuramos convertir a la universidad en una institución extrovertida totalmente, hacia afuera, ¿no? Y la verdad es que la universidad estaba en casi todo proceso que se vivía en la ciudad, estaba involucrada. Ese fue un sello que imprimimos y que fue interesante. Pongo un ejemplo. La universidad nunca se había comprometido con la recuperación del valor histórico de nuestra ciudad en el ambiente edilicio, ¿no? Las edificaciones, siempre la Facultad de Arquitectura nuestra, que tenía mucha tradición, estaba preservando desde el discurso, por ejemplo, el tema de la protección de este patrimonio,
pero nunca incidimos directamente en el proceso de protección de ese patrimonio. Para citar un ejemplo, el frente de la Universidad de Cuenca, que está vinculado con el barranco sobre el río Tomebamba, ¿no?, en la orilla del río, tenía unas edificaciones que estaban a punto de venirse abajo. La famosa Casa de los Arcos, por ejemplo, que ahora es un símbolo edificado de la ciudad. Eso está al frente, ¿no? Está en el barranco, justamente en el barranco. Sí, justamente al frente. En la subida de la Condamine. En la subida de la Condamine. Y habían otras casas, la Casa Vélez, etcétera, etcétera, ¿no? Son 5 casas que estaban en franco deterioro y realmente en un sector que tiene tanto valor para la ciudad como es esta zona del barranco sobre el río Tomebamba, en el sector del Vado, ¿no? Nuestra preocupación era cómo proteger ese patrimonio, además porque estaba dentro del entorno directo de la universidad. Intentamos crear un patronato, unas formas de apoyo ciudadano que no tuvieron éxito. Entramos en el proceso difícil de comprar las casas para que la universidad les recupere, ¿no? Y eso era un poco inusual, porque bueno, la universidad necesitaba espacios de expansión. No ha sido una actividad de la universidad. No era tradicional, claro. Pero necesitábamos espacios de expansión de la universidad y nos propusimos ese tema, sin dinero. Entonces tuvimos que proponer a la empresa privada un auspicio de donación del impuesto a la renta para comprar esas casas. Y así compramos las 5 casas que estaban en el frente de la universidad. Y entramos en el proceso de recuperación de esas casas, corriendo el riesgo de que la universidad sea enjuiciada, obviamente por el hecho de si lo hizo bien o hizo mal esta recuperación. Lo hicimos bien. Y ese sector de la ciudad fue recuperado para el patrimonio, yo diría, urbanístico de Cuenca, ¿no? Entonces fue, para poner solo un ejemplo pequeño de cómo nos fuimos involucrando en los procesos, la cotidianidad de la ciudad. Y por lo tanto, de ahí nació el proyecto de Cuenca Ciudad Universitaria, que era un proyecto trabajado con todas las universidades. La Universidad Católica de Cuenca fue una impulsora, debo decirlo, porque estamos también en un espacio ligado a esta institución. Estuvo muy comprometida. Me acuerdo, Carlitos Darquea, a quien le recuerdo con mucho afecto, fue uno de los impulsores y promotores de este proyecto, igual que los demás rectores, Mario Jaramillo, Javier Herrán, etcétera, ¿no? y los demás rectores de las universidades apoyaron este proyecto. Era el proyecto de convertir a Cuenca en una ciudad universitaria, así como lo es Salamanca en España, para poner un ejemplo, Córdoba en Argentina y muchos otros, ¿no? O sea, muchas otras ciudades, hay cientos de ciudades que son universitarias, que viven de la educación y la cultura. Y la educación y la cultura se convierten en un gran negocio, en el buen sentido de la palabra, que dinamizan estas ciudades, porque de ahí nacen fuentes de trabajo, nace riqueza, ¿no? Entonces era la propuesta. La propuesta fue crear el Centro Internacional de Posgrados y Educación Continua, que es un proyecto que ya está hecho, está diseñado, y ofertar a nivel internacional estudios especiales que podían traer desde todo el mundo gente que venga a estudiar en Cuenca. Pongo un ejemplo. Somos expertos en el tema del manejo de agua y suelo, que es un tema muy importante, esencial, en todas las latitudes, ¿no? Entonces, la posibilidad de que ofrezcamos estudios de agua y suelo a nivel internacional y que vengan 1.000, 2.000, 3.000 estudiantes a estudiar acá en Cuenca, en esas áreas, en el área de gastronomía, por ejemplo, que podía ser otra área, en el propio tema de desarrollo cultural, formación en gestión cultural, etcétera, ¿no? Hay varios ejes, son cerca de 12 o 15 materias que fueron escogidas para este proyecto y que aspiraban a que en poco tiempo vendrían a estudiar aquí 3.000, 4.000 estudiantes de fuera, con el consiguiente desarrollo económico de la ciudad. Ese era un proyecto interesante y obviamente con el concepto de ciudad universitaria venía la idea de una ciudad verde que no pierda su
su riqueza natural, la que tiene Cuenca, no solamente en sus 4 ríos, sino realmente en el entorno inmediato. Tema difícil también, porque de paso hay que decirlo, Cuenca está apenas con cerca de 4 metros cuadrados de área verde por habitante, cuando lo que se recomienda normalmente es que se tenga un mínimo de 10 y un óptimo de 14 metros cuadrados por habitante de área verde. Entonces estamos muy por debajo de eso, ¿no? Ojalá con algunos parques que se están creando se logre cambiar un poquito el índice, pero no será suficiente, ¿no? Entonces hay que diseñar un proyecto de recuperación de la riqueza natural de la ciudad para que sea parte de su identidad, se mantenga su identidad. Fíjese que una ciudad que estamos acostumbrados a verla como la selva del cemento, la jungla de cemento, del hierro y todo lo demás que es Nueva York, tiene un índice altísimo de área verde por habitante. Y es verdad, porque no es solamente Central Park, que es un espacio muy grande, sino además en cada calle, en cada sector de Nueva York hay una recuperación del área verde, los árboles, etc., ¿no? Entonces tiene un índice importante que es más alto que el de Cuenca. Y no se diga Curitiba, que es una ciudad esencialmente verde, en el Brasil, que tiene un altísimo índice de recuperación. Esto es un mérito urbanístico que es reconocido y que realmente atrae también capital, dinero, ¿no? Porque estas ciudades, en el caso de Curitiba, por ejemplo, adquiere apoyo internacional por el hecho de ser una ciudad verde, ¿no? Entonces, bueno, era la ciudad verde, una ciudad inclusiva, una ciudad en la cual pueda ser usada por todos. Nuestra ciudad no es usable por todos los ciudadanos. Las personas mayores tienen limitaciones, los niños, ¿no? No se diga las personas que tienen discapacidad. Entonces, el tema de eliminar las barreras arquitectónicas que impiden el uso de la ciudad era una tarea dentro de este proyecto, ¿no? Y así por el estilo, o sea, no quisiera entrar mucho en ese detalle porque era un plan muy amplio que proponía la idea de una ciudad distinta, ¿no? Una ciudad amable, una ciudad armónica, una ciudad con una convivencia adecuada de los ciudadanos, donde la gente viva bien, ¿no? Entonces llegaba a extremos. Me acuerdo que había un manual para ser un buen cuencano que empezaba por decir no pite. O sea, cosas elementales, ¿no? Que regulaban el comportamiento humano en la ciudad, que son temas importantes. La gente está acostumbrada a usar el pito del vehículo, ¿no? La bocina sin ton ni son y con exageraciones. A no respetar el paso cebra, a quedarse cruzado en la intersección de la vía, a no respetar la parada de bus. Que son condiciones de inseguridad urbana que no tienen que ver solo con la delincuencia, sino es con los hechos cotidianos, tan cotidianos como circular en la ciudad, ¿no? Y que nos crean problemas. Entonces, bueno, era un proyecto interesante, ambicioso, que no se logró concretar en toda su dimensión, pero sí está en carpeta, ¿no? Es parte un poco de la acción actual en la cual estamos emprendiendo, que es el de proponer cambios en la ciudad que se orienten justamente a eso. De acuerdo, bueno, entonces, pero realmente esto de trabajar con otras personas, de estar en cargos de decisión, le hace tener también que confiar en el resto de personas, ¿no? ¿Qué nivel de decisión da usted al resto de colaboradores que trabajan con usted? Bueno, yo he tenido una experiencia interesante, diría, desde mi punto de vista personal, en el tema de la administración. Yo creo mucho en la creatividad y en la responsabilidad de cada persona, ¿no? Entonces, yo tenía muchos directores, creo que llegué a tener algo así como 14 directores en las principales funciones de la universidad. Tenía también un vicerrector, afortunadamente un vicerrector muy interesante que nos apoyó en todo sentido, pero el esquema era realmente simple, ¿no? Yo tenía obviamente un proyecto de universidad y que tenía algunos ejes y algunas metas que conseguir. Eso era lo que importaba.
desde mi punto de vista. No era un proyecto muy personal, ni personalista, sino consultado, discutido, compartido con mucha gente, ¿no? Pero bueno, habían metas claras de lo que había que conseguir, y cuando nombraba a un director, simplemente le planteaba las metas que se querían conseguir y terminaba siempre diciéndole: lo demás está en tu decisión. Tú actúa con la libertad que quieras. No necesito que me estés dando informes cotidianos de lo que realizas. No quiero, peor aún, informes escritos largos y tediosos que nadie lee. Simplemente quiero resultados, ¿no? Pero libremente tú haz lo que quieras, lo que creas que debes hacer para cumplir la meta. ¿Y qué hacía cuando en su ausencia tomaban decisiones fuera de sus atribuciones a alguien y quizás no estaba acorde a lo que usted pensaba? Bueno, sí habían esos casos, y realmente yo creo que ahí hay una regla que es clave, sustancial, que es la tolerancia, ¿no? Es decir, aceptar que se produzcan este tipo de situaciones es, yo diría, positivo, ¿no? Y en caso de que había alguna decisión grave que pudo haberse dado, creo que se dio en algunos casos, ¿no?, que podía cambiar un poco el rumbo que le habíamos querido imprimir a esa institución tan querida, había que rectificar, ¿no? Pero siempre explicando, o sea, siempre convenciendo de lo correcto de tomar esa medida, incluso de dejar insuficiente alguna decisión, ¿no?, porque no era compatible. ¿Y alguna sugerencia que le hicieron sus colaboradores que usted la acogió y que le hizo cambiar una decisión que le había tomado? Bueno, siempre, o sea, siempre había sugerencias. Yo diría que en algún momento había discrepancias inclusive, porque ese es otro tema importante, ¿no? Yo no creo mucho en la incondicionalidad en los seres humanos, porque eso significa negar la capacidad deliberante que tenemos los seres humanos y la posibilidad de discrepar, de tener otras opiniones, ¿no?, de la diversidad de opiniones. Entonces siempre había sugerencias e incluso discrepancias, ¿no? Yo tuve la suerte de que en mi equipo de trabajo tenía personas que no estaban de acuerdo conmigo, es decir, que incluso a lo mejor en el proceso electoral, donde hubieron contendores además muy serios y fuertes, respetables, ¿no?, habían seguidores de las otras personas que terciaban, y yo pensé a los mejores, incluso de otras tiendas políticas, llamémoslo así, cuando eso otra tendencia, otra claro, tendencia de pensamiento, gestión, claro, ¿no? Entonces había a veces discrepancias, y eso era enriquecedor, nunca fue negativo. Es más, yo dirigía un consejo universitario de 48 personas, donde cada quien tenía su propia opinión, ¿no? ¿Tiene algún ejemplo de alguna sugerencia que acogió? ¿Ah? ¿Tiene algún ejemplo de alguna sugerencia que acogió y que la tomó para usted? Bueno, no recuerdo así exactamente alguna, pero sin duda fueron muchas, ¿no? Muchas, claro, porque... Que es parte de la gestión también, el poder escuchar a los demás. Gestión, o sea, nunca pensar que... Bueno, primero pensar que no hay verdades absolutas. Las verdades son relativas, todas, ¿no? Más aún cuando los seres humanos somos los portadores de esas ideas y de esas verdades, son muy relativas. Entonces, nunca pensar que uno tiene la razón. Y estar siempre abierto a que haya, insisto, no solo sugerencias, sino incluso discrepancias con la forma de pensar de quien ejerce la autoridad en un momento determinado. Ahora, ya en el tema político, porque nos estamos comiendo el tiempo del programa y es necesario ya entrar en temas de discusión política, más que de discusión, de conversación política. Bueno, está al frente ya de este proceso con su movimiento Contigo, ¿no? Y seguramente ha planteado muchos temas, ¿no? Pero ¿cómo hacer frente en este momento al tema de la educación? ¿Cómo hacer frente al tema de lo que usted planteaba, los valores, que de alguna manera los estamos cambiando, ¿no? Ayer me decía Juan Tama, con mucha razón, con mucha sabiduría, muy inteligentemente me decía, estamos llegando a una época en la que lo bueno es malo,
y lo bueno y lo malo se lo ve como bueno. Y eso es porque nos perdimos en cuanto a los conceptos. Ya pensamos que todo es bueno y que ya no hay que estar con esa decisión de que esto es bueno y esto es malo y que yo tengo que hacer lo bueno, ¿no? Ya no hay ese concepto. ¿Cómo enfrentar el tema de cuidar el ambiente? Algo que usted nos decía, ya la bicicleta es un espacio que nos ayuda un poco a evitar la contaminación, pero ¿cómo tener un espacio administrativo en la ciudad que nos permita cuidar el ambiente, cuidar la salud de la gente, cuidar la seguridad de la gente, que creo que son los temas más álgidos en cuanto a la administración ya de una sociedad, una ciudad, una provincia? El tema es evidentemente complejo, ¿no? Pero quizá con un comentario a lo que ha dicho Juan Tama y lo que tú planteas, Patricio, yo creo que las cosas tienen que cambiar, o sea, siempre están cambiando, ¿no? Se cambia de forma y muchas veces de contenido, pero yo sí creo que hay temas que no deben cambiar sustancialmente. O sea, es un poco lo que se relaciona con la esencia de los seres humanos, de lo que somos y de lo que queremos ser, ¿no? Por ejemplo, estos valores vinculados con la vida, con el respeto mutuo, con la armonía que necesitamos, son temas que no deben cambiar esencialmente, como tampoco deberían cambiar temas como, por ejemplo, la honestidad, la honradez. No se puede aceptar que la corrupción sea aceptada como parte de ese cambio de valores que está pasando en la sociedad. Hace poco vivimos una situación lamentable. Un propio jefe de Estado decía que la coima era un acuerdo entre privados, por ejemplo, como una forma de justificar el hecho de que una persona puede enriquecerse por la circunstancia de haber sido elegido para que desempeñe un cargo público de beneficio colectivo. Eso no puede justificarse. O sea, la corrupción es un mal, por eso es tan mala la corrupción para la vida humana y por eso es que tiene que ser extirpada. Yo creo que sí es posible controlar la corrupción, por eso es que una de las propuestas que estamos planteando es cero corrupción en la administración municipal. ¿Cómo luchar contra eso? Una forma, creo que es la única que cabe, es hacer que la ciudadanía participe en ese proceso. Porque alguien decía, es que la corrupción está tan metida en la forma de ser de las personas que es imposible combatirla. Yo discrepo radicalmente con esa situación. En Cuenca hay gente muy honesta, hay gente valiosa que realmente no ha tenido ninguna experiencia negativa en el tema de la corrupción y por tanto esas personas deberían involucrarse en el control de los procesos, por ejemplo en este caso municipales, para erradicar la corrupción. Una comisión, llámese así, de personajes honrados que nos ayuden a supervisar desde el mínimo contrato que se firme en la municipalidad o en el tema de la asignación de cargos y de puestos de trabajo o en el tema de la atención al público, por ejemplo. Todos sabemos que en nuestra municipalidad se demoran demasiado los trámites, es decir, crear dificultades para vender facilidades, que es el típico problema de la burocracia, ¿no? Entonces, obviamente, si se crean dificultades, se justifica el hecho de que alguien pueda pagar una coima para que simplemente se simplifiquen los trámites. Eso no puede suceder más, ¿no? Eso debería controlarse enérgicamente y siempre con el apoyo de la ciudadanía. No se puede aceptar, por ejemplo, que este rato un trámite de aprobación de una licencia urbanística esté demorando 6 meses o 1 año a veces, ¿no? Eso no tiene sentido. Entonces el tema de acortar los plazos, suprimir trámites, eliminar burocracia, es un tema esencial que tiene que ver con este cambio de actitud que implica pues el no aceptar que las cosas son fatales y que no pueden cambiar, ¿no? En ese sentido. Entonces yo creo que es interesante el proponerse no solamente metas, sino además mecanismos, ¿no? Yo creo que el tema de la participación ciudadana tiene que resolver en gran parte los problemas. Frente a tu inquietud, cómo enfrentar tantas tareas y tan grandes, hay un proyecto central que creo que es muy importante,
es el tema de descentralizar la gestión pública en el ámbito de la ciudad de Cuenca, que siendo una ciudad grande ya, no es una ciudad demasiado grande como para no ser controlable, ¿no? Entonces el tema de ampliar los distritos, ahora tenemos distritos electorales, pero nuestra idea es crear distritos de gestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, agrupar varias parroquias en distritos que tengan la administración del territorio y de la gestión en cada espacio descentralizado. Ese es un tema que nos parece muy interesante, que puede ayudar a dinamizar la gestión tan difícil del municipio como es el tema del controlar medio ambiente, desarrollo urbanístico, crecimiento urbano, etcétera, etcétera. ¿No generará más burocracia, más crecimiento? Siempre hay ese peligro, personal. siempre hay ese peligro. Por eso es que siempre el tema de la responsabilidad de quien dirige es tan importante, ¿no? Siempre es importante el tema de que haya una persona o un grupo de personas, el equipo directivo, que sea el que asuma la responsabilidad, ¿no? Tiene que haber un proceso de supervisión de que esto no agrave el problema en vez de resolverlo. Pero nosotros pensamos que es un mecanismo interesante porque es trasladar a la población las responsabilidades que tiene la vida urbana, ¿no? Y eso en términos generales. Por ejemplo, el tema de cómo volver verde la ciudad, que es uno de los temas que se ha planteado. Yo vivo en un sector que es rural, pero lamentablemente está deteriorado. Esa zona ha sido declarada por el municipio desde el escritorio, porque no se explica de otra forma, ¿no? En un escritorio dicen esa zona es de protección ecológica y por tanto ahí no cabe ninguna acción urbanística, ¿no? El tamaño mínimo del lote es de 1.500 metros cuadrados, ¿no? Entonces prácticamente no hay cómo hacer nada ahí. Sin embargo, eso está urbanizado, ya ha crecido. Hay casas por todos lados, no hay árboles, no hay vegetación, no hay ambiente protegido, ¿no? Entonces yo le decía al municipio, en una zona como esta, la forma de proteger el medio ambiente sería permitir la urbanización que ya está en pleno proceso, ya se ha dado inclusive, pero poniendo condiciones para que se arborice la zona y se recupere el medio ambiente. Entonces, normativa. Por ejemplo, cada casa que se edifique en el futuro deberá tener, sembrar tales especies, incluso se puede hasta plantear qué tipo de especies se deben sembrar, porque eso es importante también en la ciudad, ¿no? Y que la obligación del propietario sea sembrar, qué sé yo, 20 árboles, 10 árboles en su... Y habría que darles, pero esas semillas, claro, habría que darles... o sea, para eso hay que crear, plantas, ¿no? No se tiene este rato un alguna vivero. granja, claro. Un vivero municipal, que es una de nuestras propuestas en Cuenca Ciudad Universitaria, por ejemplo. Era una de las propuestas. Permitir especies nativas, ¿no? Lo que hicimos en la Universidad de Cuenca, este rato, el campus universitario es un parque ecológico, porque está sembrado con especies nativas, ¿no? Y es una cuestión bien interesante. Sustituimos algunas y mantuvimos las que tenían valor, ¿no? Entonces, claro, facilitarles a través de varios mecanismos a los propietarios, pero hacer que acepten la responsabilidad de sembrar árboles, por ejemplo, en sus viviendas, para así procurar esta recuperación gradual ecológica del ambiente. Entonces hay que cambiar de política. No se puede seguir manteniendo en una zona donde el precio del metro cuadrado de suelo es de $100 aproximadamente, un tamaño mínimo de lote de 1.500 metros cuadrados, porque eso significaría que una persona que quiere tener su vivienda, cumpliendo la ordenanza, cumpliendo el plan de ordenamiento, debería tener $150.000 solo para el terreno. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Fracciona el suelo sin permiso y construye sin permiso. Y se está construyendo mal en la ciudad. Hay una ciudad horrible que está creciendo alrededor de la cuenca consolidada, porque se construyen quebradas, se construye en suelo deleznable, la valoración estética de las edificaciones es pésima, no hay ningún tipo de control.
Yo sé que hacen mucho esfuerzo las entidades, digamos, las unidades municipales de control urbano, yo sé, pero es que es imposible controlar si es que las normas no permiten, sino prohíben. ¿Sí? La gente está actuando, obviamente, al margen de la ley, entonces es así. Claro, es que si no hay una respuesta oportuna también del municipio, la gente se siente con la necesidad de... Porque esto de la... del avance en cuanto a la urbanización no resiste, no hay cómo resistir el avance de la urbanización. Todos aspiramos a tener una vía adecuada, tener canalización, tener servicios básicos, tener un terreno y un lote que esté cerca donde que haya una vía, que tenga transporte. Entonces es imposible detener el crecimiento del criterio urbanizador de la gente. Y si no hay una respuesta oportuna también del municipio, va un permiso, se pide permiso para algo y pasan 2 años, 3 años y no hay respuesta. Y la respuesta después de 3 años es no, vaya y cambie esto porque... Exactamente. Entonces, eso no permite un avance adecuado y como dice Jaime, la gente empieza a construir sin permiso, sin regulaciones y se genera ese cierto desorden, cierto caos, que dentro de ese desorden Cuenca de alguna manera maneja cierto orden. Sí, yo creo que sí, pero lamentablemente la nueva ciudad que está creciendo yo diría en la periferia inmediata de la ciudad de Cuenca, de la Cuenca consolidada, no es grata, ¿no? Hay mucho deterioro, realmente la imagen urbana se ha deteriorado, pero además la funcionalidad urbana también. Entonces, esos temas hay que ir corrigiendo, ¿no? Por ejemplo, no hay una perspectiva de en dónde crecer en altura en la ciudad, porque no hay normativa para eso. Entonces está bien que en el casco consolidado se prohíba, por ejemplo en la zona del ejido, construir edificios muy altos porque esa imagen urbana grata se puede alterar sustancialmente. Está bien que se proteja, pero hay que definir zonas en las cuales se crezca en altura, incluso sin límite. O sea, eso depende de las condiciones del suelo, de las condiciones del paisaje también urbano. De la inversión del constructor. Pero hay que facilitar la inversión, ¿no? Entonces ese es un tema, una regla, digamos, que yo creo que hay que volver a la planificación flexible, no rígida. No es una planificación adecuada la de decir no se puede, sino sí se puede bajo estas condiciones. Entonces realmente hay que flexibilizar, ¿no? Es otro punto de vista, es otra forma de ver las cosas. Es otra forma de ver, es el tema de ver a la ciudad en movimiento, como una entidad viva, no como un objeto estático, ¿no? Alguien decía, Cuenca necesita un maquillaje, no, Cuenca necesita una cirugía profunda, donde el maquillaje es lo menos importante, ¿no? Entonces esos temas yo creo que hay que plantearles como ejes de la gestión. Otro eje que me permito plantear así medio rápido, hay que volver a la iniciativa privada. Parte de esto es la descentralización, ¿no? Pero el municipio no puede hacer las cosas que no sabe hacer. Me explico con un ejemplo bien simple, ¿no? El tema de la vivienda. El que el municipio construya viviendas no es lo adecuado. Desde nuestro punto de vista, el municipio debe generar políticas de desarrollo de la vivienda en el ámbito local y además debe gestionar procesos que ayuden a ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, debe urbanizar terreno barato, a buen precio, ¿no? Para ofertarlo a los productores inmobiliarios. Ser un promotor inmobiliario. Un partícipe en el proceso inmobiliario. Exactamente. Pero los que tienen que construir la vivienda son los que saben construir. Entonces los empresarios, los promotores, los constructores, en definitiva, deberían ser los convocados por el municipio para decir, señores, aquí hay un banco de tierras disponibles para la construcción de viviendas. La meta del gobierno local es a lo mejor construir las mismas 5.000 viviendas que se ofrecieron ahora y que no se han hecho, ¿no? Para ser modestos, el déficit de vivienda en Cuenca se estima que está bordeando las 20.000 unidades que nos faltan. Eso es bien alto. Pero pongamos que se digan las mismas 5.000 unidades, ¿no?
pero el municipio aporta con suelo urbano, suelo urbanizado, a bajo costo. Entonces ese bajo costo le permite al municipio, primero, controlar la calidad, ¿no es cierto?, poner condiciones de calidad para los constructores. Si señores, si se quiere hacer vivienda para personas de bajos recursos económicos, no tienen que ser condiciones pésimas. ¿Por qué tienen que ser malas las construcciones para la gente pobre? Tienen que ser de la mejor calidad. En Medellín hay una experiencia bien interesante, porque en la alcaldía el alcalde proponía que las viviendas para pobres sean mejores que para los ricos, ¿no? Y el municipio aportaba con recursos técnicos y de otra naturaleza para lograr ese objetivo, ¿no? Debe ser de la misma calidad, o sea, de la mejor calidad posible urbanísticamente hablando, pero además a buen precio. Entonces, si se ofrece suelo relativamente barato, que sería el rol del municipio, sí tiene la posibilidad del municipio de controlar los precios de venta ya del producto final para que no se produzca especulación. Pero hay que recuperar la iniciativa, la importancia de la empresa privada en la gestión de la ciudad, en todo sentido. Aquí se junta a esta consulta que le quiero hacer. ¿Ya? ¿Cómo tener una acción para poder dar trabajo digno al hombre, a la mujer, que tenga una remuneración justa y que tenga un trabajo adecuado en nuestra ciudad? Porque el déficit de trabajo cada día es mayor. Bueno, hay varios proyectos que estamos proponiendo, pero el tema no es de solución fácil, ¿no? Porque claro, a lo mejor el espacio local es el espacio adecuado para plantearse proyectos, pero todo depende también de un contexto más global, ¿no? Si el país está en una crisis productiva general, muy difícil es lograr que en Cuenca la situación sea diferente. Pero para eso hay que plantearse proyectos. El proyecto de Ciudad Universitaria es un proyecto generador de empleo. Para nosotros eso, no hemos entrado en el tema de calcular cuántos empleos se generarían, porque eso es un poco, puede ser subjetivo, ¿no? Pero sin duda la dinamización de la economía de Cuenca va a ser muy grande, ¿no? Va a ser diferente que aquella dinámica que se ha producido por la venida de los jubilados extranjeros a Cuenca, ¿no? Porque lamentablemente la ciudad ha vendido la imagen de que somos un espacio adecuado para morir, y no debería ser así. Tenemos que ser un espacio para vivir, ¿no? Intensamente, lo más intensamente posible. Por eso sería bueno y recomendable que venga también gente joven a estudiar en Cuenca, y eso daría una dinámica muy diferente a la realidad de la ciudad. Entonces, el tema, eso yo creo que sería una fuente de generación de empleo, ¿no? Y luego, el mismo hecho de recurrir a la empresa privada para la solución de los problemas de la ciudad, yo creo que dinamiza de mejor manera el empleo. Otra cosa es que se contrate en el municipio personas para que realicen las tareas que debería realizar la empresa privada, ¿no? Entonces, pero hay muchos proyectos. Pongo un ejemplo para que no se piense que estamos hablando en el aire, ¿no? Y solamente en teoría. Hemos propuesto a la acción de cooperativas de ahorro y crédito de la SUAY, ¿no? Que es una institución muy fuerte, realmente es fuerte. O sea, hay mucho dinero, hay capital. Les hemos propuesto que ellos generen un monto adecuado de dinero, establezcan un monto referencial para que los jóvenes puedan presentar proyectos de desarrollo, ¿no? Pensando en el primer empleo de los jóvenes y todo lo demás, con esos fondos, ¿no? Entonces obviamente se generarían préstamos a con bajos índices de recuperación, para que los jóvenes puedan entrar en esa línea de recuperación, de generación de proyectos de desarrollo a través de este fondo. Todo el mundo gana, ¿no? Ganarían los jóvenes, porque hay la posibilidad de que puedan presentar proyectos de desarrollo, microempresas, etcétera, o grandes empresas también,
y también las cooperativas de ahorro y crédito harían circular su capital, ¿no? Que es un capital realmente importante. O sea, estamos trabajando en el tema y claro, no son de temas de fácil solución, pero sí son posibles. ¿Sí? Claro que hay que enfrentarlos además. Hay que enfrentarlos, está aquí en la ciudad. Bueno, Jaime, estamos nosotros ya con el tiempo y realmente se nos ha ido muy rápido para nosotros, no sé a ustedes, queridos amigos, pero para nosotros se nos ha ido muy rápido. Y quisiera pedirle ya para ir concluyendo el programa, Jaime, ya la parte final. La final. Bueno, quizás una cuestión más de carácter general, ¿no? Yo creo que los cuencanos estamos próximos a un proceso electoral en donde vamos a tener que tomar la decisión de elegir a nuestras autoridades. Yo creo que es necesario que escojamos, más que personas, escojamos ideas para la ciudad. Eso es un tema que para nosotros es trascendente, ¿no? Casi siempre aquí se nos ha vendido la idea de un proyecto de alcalde, ¿no? Entonces, siempre se piensa en el nombre de la persona que va a ser el alcalde, pero nunca hemos puesto énfasis en qué es lo que queremos que la ciudad viva a través de ese proceso electoral. Entonces, yo creo que hay que pensar en un proyecto de ciudad, que debe ser concertado, un proyecto de ciudad que en ejes fundamentales diga lo que queremos para Cuenca, no solo en lo inmediato, ¿no? Porque hay que resolver los problemas ahora, pero también hay que resolver los problemas que vienen hasta el 2030 o quién sabe más allá de eso. Nuestro horizonte le hemos fijado en el 2030 como un referente, porque creo que es necesario, ¿no? Entonces hay que plantearse un proyecto de ciudad, más que un proyecto de persona, porque las personas lamentablemente nos han fallado muchas veces, ¿sí? Entonces yo creo que el hecho de que la ciudadanía pueda comprometerse con un proyecto de ciudad es un cambio de eje que yo creo que es sustancial. Y sí funciona. Nosotros hemos venido trabajando, para citar solamente un ejemplo, hemos venido trabajando en las parroquias, por ejemplo, en proyectos de recuperación de cada parroquia en el tema, por ejemplo, del empleo, ¿no? Para poner el caso de Sayausí y Ricaurte, ¿no? Hemos entrado a discutir qué se debería hacer, qué deberían hacer los ciudadanos para proponer un cambio de esas parroquias que están deterioradas, que están estancadas, etc., ¿no? Sayausí salió un proyecto de industrializar la trucha y de convertir eso en una zona turística esencial de nuestra región. En el caso de Ricaurte, el tema del cuy, por ejemplo, ¿no? De generar un proceso de monoproducción del cuy y en torno a eso plantear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es posible pensar en ese proyecto de ciudad colectivo, ¿no? Entonces, me parece que esa podía ser un mensaje esencial, pensar en un proyecto de ciudad. Nosotros hemos propuesto, con toda la modestia del caso y con trabajo intensivo, porque eso nace de la gente con la que estamos trabajando, un proyecto de ciudad que convierta a Cuenca en la cuenca del agua y la cultura, más humana y saludable. Esos son los 4 ejes que hemos definido para plantear este proyecto de ciudad que en lo posible nos unifique a todos hacia el futuro, ¿no? Si es que eso se da, tendremos una experiencia interesante, porque sí nos interesaría ahí sí poder ser los impulsores de ese proyecto a través de la administración municipal, ¿no? Si no se logra ese objetivo, no habrá pasado nada. Habremos generado este proceso de reflexión que haga que la gente piense de manera diferente, ¿no? Empiece a pensar en un proyecto que nos va a resolver los problemas y nos va a generar una mejor opción de vida en el futuro, ¿no? Cuenca del agua y la cultura más humana y más saludable. Esa es una propuesta que en alguna medida hemos podido desbrozar ahora en la conversación esta tan amable que hemos tenido, Patricio, la cual agradezco de todo corazón porque ha sido muy grato. Yo soy el agradecido. Y en todo caso es la propuesta que nos ocupa ahora con todo nuestro entusiasmo, ¿no? El tema de la participación política no es simple, es complicado para los ciudadanos comunes y corrientes como somos nosotros. Es muy difícil enfrentar campañas, digamos, empresas electorales que se han armado aquí en la misma ciudad de Cuenca,
que tienen todo, tienen recursos, tienen empleados propios que son a lo mejor pagados por nosotros mismos, ¿no? Que están realizando una campaña electoral que se vuelve desigual, ¿no? Para quienes no tenemos esas condiciones, no es fácil promocionar siquiera el mensaje, un mensaje diferente, pero hay que hacer el intento, porque la vida está llena de retos, y yo creo que lo que le da sentido a la vida son los desafíos que se nos presentan todos los días en nuestras propias vidas. Entonces hay que continuar. Muchísimas gracias, Jaime, gracias por habernos hecho este homenaje, de venir a visitarnos, compartir con nosotros en este espacio. Yo lo he disfrutado mucho, me he sentido muy halagado con esta visita y sobre todo escuchar que con tanta claridad, con tanta brillantez e inteligentemente expone toda una cantidad de ideas, de iniciativas, de proyectos que veo que los tiene muy claros, ¿no? Y que de alguna manera los ha ido pensando, armando a lo largo de este proceso, que desde su rectorado en la universidad ha estado vinculado a encontrar soluciones con la ciudad, que la academia esté unida a la cotidianidad de la ciudad, que esta parte de la ciencia que maneja el día a día de la academia esté manejada también con ese convivir, con esa cotidianidad del ser humano que necesita agua, que necesita distracción, que necesita educación, tener en donde educarse, en donde trabajar, y que acertadamente nos dice Jaime, pues he pensado en este tema de las aguas y de la cultura, ¿no? Como temas fundamentales y como temas que lo tenemos que manejar para avanzar y posicionar en el pensamiento de nuestros vecinos aquí en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Pues yo quiero agradecerle nuevamente, muchas gracias, Jaime, gracias por esa tan importante, tantas importantes ideas que nos ha brindado y que nos ha dado. Yo les agradezco a ustedes, queridos amigos. Si no pudieron ver este programa, lo pueden ver a partir de las 10 de la noche, en el que lo reprisamos íntegramente, ¿no? Y también queda ya en las páginas de Facebook de Telecuenca, el canal de la ciudad. Hasta pronto, queridos amigos. Muchas gracias. Gracias.